Por supuesto, ante esta situación vamos a entrar en detalle con nuestros dos próximos invitados, expertos en materia de seguridad, con los cuales vamos a analizar diferentes asuntos importantes en este sentido. Saludamos primero a Luzneely Osorno Ospina, ella es la presidenta del Instituto Popular de Capacitación. Luzneely, muy buenos días, gracias por estar aquí. Muy buenos días para todos y todas quienes nos acompañan en la emisión de hoy y muchas gracias por la invitación. También está con nosotros Andrés Felipe Tobón Villada, experto en seguridad, asesor de diferentes de estos asuntos. Buenos días, bienvenido. Muy buenos días, un placer y por supuesto muy agradecido de estar aquí hoy. Qué bueno. Luzneely, comencemos hablando de esa situación en el oriente antioqueño. Ya nos daba un panorama de lo que está sucediendo allí, su compañero también del IPC, pero cuéntenos qué es lo que está pasando, por qué, digamos que en los últimos días se ha exacerbado esa dificultad allí en el oriente. Bueno, parte de lo que hemos analizado es que, claro, allí al oriente, así como en otros municipios de Antioquia, se ha venido trasladando una problemática que históricamente había estado acá en la ciudad y que hoy estamos diciendo, esta problemática ya no es solamente de Medellín y el área metropolitana, sino que se ha venido expandiendo en varias subregiones de Antioquia. Lo vemos, digamos, el incremento, esto se venía a venir hace muchísimo rato, lo que pasa es que de alguna manera estaba un poco más silenciado, y se empieza a visibilizar, estos fenómenos se empiezan a visibilizar también es con los asesinatos, ¿cierto? Sí. Pero hace rato se venía diciendo que la expansión del microtráfico, ¿cierto? Se venía dando en estos municipios por el control, pero también digamos que esto no es la única causa que se viene dando, porque también hay asuntos sociales y políticos como el tema del asesinato de líderes o defensores, de jóvenes que vienen, digamos, ejerciendo la protesta, inclusive con lo que pasó en San Rafael. Esa es una de las situaciones que también nos está alertando. Otra de las situaciones es el tema de lo ambiental, es decir, los líderes ambientales están siendo hoy amenazados y asesinados. Hoy tenemos justamente varios líderes amenazados por el tema de la defensa del territorio y yo creo que ese es uno de los elementos centrales hoy a tener en cuenta en los casos de amenazas a líderes. Que a veces, digamos, de alguna manera solamente los están diciendo que es un asunto de microtráfico. No, allí también hay un asunto de defensa del territorio, donde los líderes y lideresas que vienen haciendo defensa de eso, sobre todo con grandes proyectos mineros o energéticos, están siendo amenazados. Sí. Y eso nos está pasando con varios líderes en el oriente antioqueño. Lo que uno encuentra como periodista de parte de las autoridades es que todo se relaciona con el conflicto. Dice tráfico. El tráfico, no, está el municipio, el tráfico y el microtráfico. Doctor Andrés, usted que es experto en estos temas, a uno le da dolor porque la solución aparentemente de la oficialidad es la misma. Una masacre, un asesinato, consejos de gobierno, asiste fuerza pública, asiste policía, se toman la foto, como pasó ayer en Sonsón. El alcalde aquí en este medio que se siente solo. Pero es que ya esas estrategias hay que cambiarlas. Usted que es experto en estos temas, ¿qué estrategias tiene que implementar ahora la fuerza pública, ejército, policía, esa que usted asesora también para la estructuración? ¿Qué hay que hacer para estos temas? Sí, así es. Se trata sin duda alguna de una situación que parece en herramientas y estrategias ya agotada. Lo que viene pasando en el oriente, por ejemplo, bien lo decía la doctora Nelly, más o menos desde 2017-2018, la expansión de Pachelis y Mesa era un asunto que se denunciaba y se explicaba y se decía en todas partes, pero digamos que no tenía mucha importancia hasta que aparecen precisamente las masacres, los homicidios y esta afectación a la sociedad civil. Ahí hay que trabajar en dos grandes líneas. Primero, entender que esto no es un asunto, digamos, de individuos que se levantan un día con intención de hacer daño, sino de crimen organizado. Y que al entender que se trata de crimen organizado, pues que tenemos que crear las herramientas para que en este país en efecto exista, digamos, una línea clara de persecución de crimen organizado, que nos salgamos de esta situación a veces tan estresante y tan frustrante de solamente pensar en conciertos para delinquir,
en investigaciones de 1, 2, 3 años para capturar 3 tipos y que lastimosamente salgan muy rápidamente por las condiciones del delito y empezar más bien a realmente entender cuáles son las afectaciones del crimen, empezar a pensar en imputaciones por línea de mando y demás estrategias que pueden ser empleadas al respecto. Pero hay un asunto que no se puede perder de vista y es que el motor de todo esto sigue siendo la droga y que la lucha contra las drogas es un asunto que, a pesar de que algunos sigan diciendo que se puede ganar, lleva 80 años por lo menos desde declarar en 1950. Y después de esta declaración, pues evidentemente año tras año lo que examinamos es el crecimiento de cultivos en el mundo, el crecimiento de la demanda, el crecimiento de las afectaciones a la sociedad civil producto de quienes se disputan este negocio, lo que nos lleva a pensar si a lo mejor tenemos que tomar otra alternativa diferente como la legalización de algunas drogas. Está, otro asunto bien complejo. Presidenta, abordemos ahora un tema que tiene hablando al país, por supuesto, con toda la razón, por lo que significa para el presente y el futuro de la seguridad, y es precisamente la ley que lleva ese nombre, Ley de Seguridad Ciudadana. Desde el IPC se han escuchado críticas por lo que esto puede implicar. ¿Cuál es la posición de ustedes? Bueno, yo creo que es un momento muy complejo, inclusive en la que se aprueba esta ley. Un momento en el que venimos de un estallido social donde la gente ha exigido derechos y por ende esta ley, al contrario, es regresiva en términos de derechos. Inclusive es una forma disimulada de satanizar la protesta social. Lo otro es que hay una crisis muy fuerte, históricamente ha habido una crisis muy fuerte, pero yo creo que es un momento de una crisis muy fuerte institucional, con la justicia, con la fiscalía que no opera, hay una congestión de cárceles, entonces hay una ley totalmente punitiva, mirada desde el securitarismo, que nosotros hemos llamado securitarismo, y no un asunto de análisis social de lo que está pasando, o sea, no hay una seguridad humana. Entonces, la criminalidad ha aumentado en las calles también por un asunto social, pero ¿cuáles son las políticas sociales que se vienen dando para mejorar esas condiciones? No es que se está haciendo una apología a la criminalidad, no, claro que no. Al contrario, estamos en un momento además donde se ha dicho que la policía y el ejército han tenido nexos con la criminalidad. A mi modo de ver, leyendo la ley, lo que se puede dar es una mayor conestación para cometer crímenes articuladamente, porque es que vimos que quien más violó inclusive la ley y más violación de derechos humanos durante la protesta fue el ejército, fue la policía. Entonces, hay una alerta muy fuerte con esa ley de que no se siga violando los derechos humanos y cometiendo crímenes, articuladamente, porque es que aquí habría que pensarse en una reforma a la policía, pero la pregunta es cuál es esa reforma, ¿cierto? Y lo otro es muy lamentable que se ponga por encima de la vida, se ponen los bienes públicos. Es muy lamentable, o sea, hay una inversión de valores, estamos en un país donde la vida cada vez menos vale. Y esa política que se acaba de aprobar da cuenta de eso, En esa política es claro que valen más los bienes públicos que la vida. Aquí hay varias cosas a mirar. Lo primero es que pareciera, doctor Andrés, que todo problema en el país se soluciona con una ley. Eso es como lo primero. Y lo segundo, que Juan Benjumea, que es abogado, nos habla mucho de la ley y el espíritu de la ley. Así es. Usted, desde el análisis, mirando esas dos perspectivas, ¿cree que el espíritu de la ley es sano en esta que se está tratando de implementar y que ayer lo pusimos en encuesta y la gente no está muy de acuerdo con ella? Pues mire, yo he sido crítico de esta Ley de Seguridad Ciudadana, ni siquiera solo por el detalle, sino porque precisamente en el espíritu normativo no está respondiendo el problema estructural que tiene el país hoy en materia de justicia. No lo está haciendo. Cuando uno mira, digamos, en detalle la norma, uno siente que está intentando responder a un montón de preocupaciones sociales, ¿cierto? Preocupaciones de algunos grupos ciudadanos, preocupaciones de opinión pública, de opinión publicada. Está respondiendo un poco a estos asuntos, que hay un aumento en el hurto a personas mediante la modalidad de atraco. Entonces vamos a hacer algo para generar condiciones para que haya mayor punibilidad cuando se trate de atracos. Es que hay un asunto muy grave y es que se está, en el marco de las protestas, cuando se rompe la protesta, se está vandalizando. Entonces se mete un artículo 353B en el artículo para generar
agravamientos y circunstancias de mayor punibilidad. Y miren, yo creo que eso en efecto responde al clamor ciudadano, como lo han manifestado algunos miembros del Gobierno Nacional, pero en el fondo no responde al problema estructural que tenemos en el Estado colombiano en materia de justicia. Temas tan concretos como lo siguiente: de las miles de capturas que realiza la Policía Nacional al año, más de 1 millón de capturas, menos del 1% termina realmente en alguna circunstancia que pueda derivarse en alguna imputación efectiva o en alguna condena efectiva por algún delito que en efecto le preocupa a la ciudadanía. El tema, por ejemplo, de generar mayores condiciones para que las personas condenadas previamente en los anteriores 60 meses pues no tengan ningún tipo de rebajas en un nuevo juicio. ¿Cuántos procesos judiciales tenemos abiertos en este país con personas procesadas por hurto? Son infinitos y no pasa nada porque los juzgados no tienen la capacidad y la Fiscalía pareciera tampoco tenerla o no tener la intención de adelantar los procesos. Puede que la norma tenga alguna respuesta al clamor ciudadano, pero que le responda al espíritu normativo de resolver la justicia, no lo veo por ninguna parte. El problema de justicia en este país es estructural, es un problema que no se soluciona generando mayores gravámenes, mayores circunstancias de punibilidad, mucho menos poniéndole más tareas a la policía para que capture más gente y no tenga dónde meterla, porque tenemos hoy cerca de 400% de hacinamiento en estaciones de policía en el país, cerca de 40% de hacinamiento en IMPEC a nivel nacional. Entonces, pareciera que estamos enfrentando el problema desde el punto que sin duda alguna no es. Estamos atendiendo el principio sin ver lo que tenemos al final, y al final tenemos un problema de impunidad, de falta de acceso a la justicia, de ineficiencia absoluta en el sistema judicial desde la Fiscalía hasta la rama judicial y, por supuesto, al final del sistema en materia carcelaria y penitenciaria sin respuesta. Lo que pasa, doctor Andrés, es que el tema es también de respetar derechos y garantías. Y si un ciudadano, una persona, lo llevan ante un juez y no hay pruebas, lo tienen que soltar. Por supuesto. Entonces, ¿qué pasa? El problema no es ni la estructura, el problema es de los procedimientos. El problema es que capturan y después preguntan, que golpean y después preguntan. Yo la estaba viendo usted haciendo caritas aquí con ese tema y hemos hablado mucho del tema punitivo, pero ¿qué opiniones tienen ustedes con respecto a esto? La carga toda es hacer normas, sacar sanciones, porque esa ley trae muchas cosas. Ustedes en el IPEC se han estudiado y hemos hablado alguna vez esos temas que han traído. Se trae el tema de esa legítima defensa tan compleja que finalmente, usted le decía ahora que es una extraprotección a los derechos, a lo particular, donde la vida se pierde, donde los derechos humanos pasan a un segundo plano. Unas reformas que sin duda atentan contra el mismo Código Penal. ¿Qué han dicho ustedes y cómo ven esa posibilidad de demanda que ya creo que se empezaron a instaurar ante la Corte Constitucional? Es que es muy complejo porque es como si volviéramos a privatizar la seguridad. O sea, ¿hacia dónde vamos a llegar otra vez? O sea, es como si fuera además los momentos que, en su momento, las convivir como se crearon. Garantizar la legítima defensa, ¿sí? Organizarnos para ayudar. Y uno empieza a ver visos también de eso. O sea, privatizar la seguridad cuando se ha dicho que el monopolio de las armas tiene que estar en el Estado. Hoy están diciendo, hoy hay libertad para, es muy complicado, ¿cierto? Porque entonces en esos casos empieza la discusión de cómo probar que fue en legítima defensa o no, ¿cierto? Más cuando ya vemos que hay casos en los que realmente se ha asesinado con ayuda de, ¿cierto?, de la fuerza pública. Ese es un asunto. Lo otro es que estructuralmente se está diciendo, o sea, ¿para qué tanta norma si no se cumple? Y el doctor Andrés lo estaba diciendo, o sea, tenemos congestionados los juzgados, tenemos congestionados las cárceles, o sea, ¿cómo lo vamos a solucionar? Pero aquí, ¿cuál es la respuesta en materia social? O sea, estamos diciendo en la calle quién está cometiendo delitos, claro, muchos están organizados, pero muchos también han sido parte de toda una situación social. ¿Cuál es la respuesta frente a la seguridad ciudadana? O sea, nosotros no estamos de acuerdo con que todo es una norma. Este país está lleno de normas para no cumplirlas, o para cumplirlas, o para hacérselas cumplir a unos pocos, ¿cierto? Entonces ahí hay un asunto muy delicado con el tema de la norma, que, insisto, esa norma no necesariamente, y creo que a veces puede ser inclusive contraproducente, porque se puede, digamos, prestar también para retroceder en derechos, pero también para cometer, digamos, otro tipo de delitos, inclusive con estación de
de otros actores. Entonces, a mi modo de ver, o sea, nosotros hemos pensado que no necesariamente una ley, aquí hay que pensar en una propuesta integral, estructural, ¿cierto? La crisis que están viviendo estas ciudades es que lo que está pasando en los últimos tiempos, acá en Bogotá, en las ciudades pequeñas como Apartado, donde el robo por ejemplo, se ha incrementado, ¿cierto? Eso tiene que decirnos algo. Sí. Eso nos tiene que decir que algo está pasando en esta sociedad, que algo está pasando, y además hay una masa de personas en la calle que no están siendo, digamos, ni tenidas en cuenta para ninguna política social. Si nos vamos a los puentes cerca del Sena, ¿qué se está pensando ahí? ¿Cierto? ¿Qué se ha pensado con esta gente? Hay jóvenes que han dicho, mire, nosotros conocemos un caso de un chico en el suroeste que nos decía, es que yo delinco varias veces porque es que es la única forma que tengo para comer si entro a la cárcel. Y lleva 10 veces entrando y saliendo, de uno de los municipios del suroeste. Siempre se le pregunta por qué. Es que si no, no tengo cómo comer. ¿Cierto? Eso nos tiene que decir algo. Hay una sociedad que está excluida, hay una sociedad que tiene necesidades. ¿Cuál es la política estructural? Entonces, no es una ley punitiva, ¿cierto? No es una ley que puede garantizar retroceder en derechos, pero también que puede llevarnos a cometer inclusive mayores vulneraciones a los derechos humanos y utilización de niños y adolescentes, inclusive en el conflicto, perdón, en la criminalidad. Hay una alerta con esa norma, con esa ley. Doctor Andrés, ¿cómo ve usted esa medida dentro de la ley que estipula una pena máxima para quienes sean responsables de asesinatos a miembros de la fuerza pública y también a líderes sociales? ¿Eso va a ser efectivo, va a tener algún impacto real o no pasa de ser una norma más en el papel? Yo creo que eso está bien. Digamos que está bien el hecho de buscar generar algún grado mayor de justicia, entendida justicia como respuesta punitiva, pero algún grado mayor de justicia para este tipo de delitos. Pero digamos, ¿cómo logramos que no solamente se trate de entender el aumento de la pena como una medida que desincentive la generación del delito, que es lo que a veces sucede en el Congreso de la República como justificación de aumentos de pena? No, es que si aumentamos la pena, a lo mejor el criminal se la pensará 2 veces. ¿Cómo responder a eso? Respondamos con reducción de impunidad. ¿Y uno cómo responde con reducción de impunidad? Mejorando los procesos de investigación, haciendo más eficiente el acceso y, por supuesto, el proceso de investigación ante la justicia, entiéndase fiscalía funcionando de manera más adecuada y haciendo más eficiente, por supuesto, de manera garante, el servicio judicial. Pero hoy tenemos una respuesta en materia de delitos contra la vida menor al 20% en el país, ¿cierto? Entonces, ¿qué garantizamos nosotros pensando en aumentar la pena para casos de homicidio? En este caso puede que sea homicidio agravado, si no solucionamos que la impunidad de más del 80% en casos de homicidio a nivel nacional, pero que en algunas ciudades del país llega al 16% solamente de resolución, como Medellín, por ejemplo, donde el sicariato se convierte en la principal herramienta del crimen organizado, no estamos haciendo realmente nada. Puede que para algunos delitos en particular, para poblaciones de especial protección constitucional y estas que están siendo agregadas, sea útil, toda vez que son más fáciles de resolver, toda vez que tienen unas herramientas importantes dentro de la institucionalidad para que así sea. Hoy, digamos, la resolución o por lo menos el esclarecimiento de delitos de homicidio contra líderes sociales está para el 2021 sobre el 60%. Puede que eso ayude un poco, pero ¿qué pasa con el gran país? ¿Qué pasa con el gran homicidio? ¿Qué pasa con las circunstancias de masacres, como les llamamos de esta manera, pero pues que en el Código Penal se llama el homicidio colectivo? ¿Qué hacemos para resolver este tipo de asuntos si no es atender, por supuesto, la política criminal? Y hay un asunto que sí quisiera mencionar y que no se me pase de largo, y es que este tipo de normas, que es una crítica que he escuchado recientemente, pueden quedar un poco perdidas, pueden quedar en el aire si no responden a una política criminal de Estado. Sí. ¿Cuál es la política criminal que queremos empujar realmente en Colombia? Una que le apunta a reducir qué delitos. Cuando resolvamos esa pregunta, a lo mejor podemos pensar en las normas y la estructura que necesitamos. Antes, pareciera no tener sentido. Pues esa y muchas preguntas más quedan por resolver. Muchísimas gracias por acompañarnos en este espacio de análisis. También nos dejan reflexiones importantes. Muchísimas gracias, Andrés Felipe Tobón Villada. Un gusto volverlo a ver por acá. Experto y asesor en seguridad ciudadana y justicia. Vuelva por aquí. Claro que sí, muchas gracias. Y también a la presidenta del Instituto Popular de Capacitación, Luz
Nelly Osorno Ospina, presidenta. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y a la orden también. Por aquí seguiremos abordando estos temas tan importantes en materia de seguridad.